vamos a meternos en el primer tema del día. Ya está Jorge Canchero Pujol, diría hoy. Sí. Está haciendo como una especie de cambio de estilo. No sé si lo vienen observando. Impresionante. Me gusta mucho el look zapatillas, jean. Jorge está muy cool, muy cool. Fachero. Rodrigo de Paul está temblando. Míralo. Muy bien. Impresionante. Bienvenido a la Argentina, Jorge Pujol. ¿Cómo va? Hola, Jorge. Hola, Jorge. Está cambiando el Muy bien. estilo, Jorge. Este, Muy bien, Jorge. Sí. vamos. Te sienta muy bien ese luquete. Bueno. Muy bien, Usalo más seguido. Vamos a usarlo más. Facherísimo. Son las redes Todo bien. sociales, me parece. Sí. Ah, ¿por qué? Ah, está muy activo en las redes. Ah, ¿eh? ¿sí? Ojo, sí, en Instagram. Él da muchos consejos, está bueno. Lo empecé a seguir la otra Sí. vez. Ah, mirá. Para seguir realmente a la gente, le avisamos. Y Sus videos tienen muchas reproducciones, Jorge. sí, Lo sabe, Y Jorge. cuenta Es las viral. recetas. Hay algunos millonarios. ¿Cómo? Hay algunos millonarios que han habido. Mirá. El que tuvimos acá tuvimos más de 2 millones de Ah, vistas. sí. Sí, Mirá. Visualizaciones. Es viral, Jorge, en las redes. Mirá, Sí. Jorge. Un influencer. influencer. Un influencer. Ahora de moda también, míralo. Muy está. bien, Jorge, nos ¿Quién alegra iba a mucho por vos. pensarlo? Jorge, vamos a hablar de trastornos alimenticios Sí. en la adultez. Y me gusta aclarar esto y que realmente hagamos hincapié, foco en la adultez, porque siempre lo hemos tratado, por lo menos se escucha hablar del tema, siempre pensándolo en los jóvenes, pero Claro. también lo padecen muchos adultos a este tema. Exacto. En realidad, el trastorno en sí mismo, como patología, Sí. es algo mucho más visible en los adolescentes. Sí. Nosotros tenemos una fecha que son los 25 años. Sí. Hasta los 25 años el proceso de maduración neurológica. O sea, Sí. a partir de los 25 ya está, se cerró todo. Es poco probable que algunos cambios conductuales ocurran después. Pero existen algunas tendencias que quedan en la situación. Nosotros en obesidad siempre decimos que hay 4 fenotipos. Fenotipos es la forma de expresar la genética. Nosotros tenemos los genotipos, que cuando estudiamos los genes, y los fenotipos es cómo expresás. Entonces vos viste que uno es más parecido a la mamá, al papá, bueno, esos son fenotipos. Bueno, los fenotipos en obesidad, es el mayoritario, que es el 80% casi, son los fenotipos que es donde se come en función de las emociones. Es el manejo hedónico de la comida, donde de golpe vos comes no por la necesidad que tiene tu cuerpo de tener glucosa o tener algún alimento, sino que sencillamente comes por las costumbres, por los hábitos, por los reflejos condicionados, es decir, sabés que hay un desayuno, un almuerzo, una merienda, una cena, y hay horarios, hay momentos donde te estimulan la forma de comer. Ocurre que en esta situación donde no se expresó un trastorno alimentario, por ejemplo, los 2 trastornos famosos son la bulimia y la anorexia. Y para que entendamos un poco esto, el sistema alimentario depende de sensaciones. De hecho, alguna vez hicimos algunas pruebitas acá y las vamos a volver a repetir, que es donde uno aplica la palatabilidad, es decir, la posibilidad de tener sensaciones, donde los 5 sentidos, la vista, el olfato, el gusto, el oído, nos dan percepciones que hacen que el alimento se incorpore adecuadamente. Sí. La patología donde hay una hiperobservación del alimento, al punto tal que se inhiben todos los mecanismos, se llama anorexia. Entonces la paciente generalmente mira el plato y lo mira tanto que llega un momento que ya se llenó antes de comer. Entonces es muy difícil poder lograr que coman, y de hecho todo el entrenamiento es tratar de que no observen tanto, que Claro. se incorpore. Y después tenemos la otra punta, que es la bulimia, que es el trastorno donde el paciente no ve nada, no lee nada, incorpora y trata de sencillamente buscar una sensación que es muy agradable, que es la sensación de plenitud. ¿Viste cuando vos comés y sentís que tu estómago se llenó y decís, ay, me llené? Bueno, La saciedad. la saciedad Sí. famosa, que es una sensación que activa ciertos núcleos neurológicos que liberan dopamina y producen algo agradable. Claro. Bueno, en toda esta franja tenemos grises. O sea, tenemos pacientes que tienden a ser compulsivos, arrebatados, nos decimos conductas bulímicas sin ser un bulímico. Entonces es el paciente que generalmente se queda a la noche, se fue la familia a dormir, se quedaron solitos en la cocina y empezaron a ver que tenían todos los elementos a mano Atracones. y se mandan un atracón.
El atracón, que no es el atracón bulímico como tal, Sí, claro. que llegan al punto de vomitar o tratar de evacuarse, pero el paciente realmente ve un acto, un momento, y hace una ingesta que después se arrepiente. Pero en el momento no lo pensó. Claro, la ingesta excesiva también, Es ¿no? la ingesta excesiva. En poco tiempo, mucho en poco tiempo. Mucho en poco tiempo. Y generalmente son pacientes que no comen durante el día. Claro. Vos ves que no desayunan, no almuerzan, son de comer muy poquito. Tal cual. Y a la noche viene la macana. ¿Ah? Eso generalmente se asocian también a otro grupo de pacientes que son un trastorno de sueño, donde el paciente se despierta y tiene ganas de comer. Y esos pacientes se llaman comedores nocturnos y hacen una ingesta bulímica. Es decir, hacen un atracón, Sí. pero en un estado onírico, es decir, no son conscientes de lo que comen. De hecho, son pacientes que se levantan otro día y dicen, ¿qué pasó acá? ¿Viste? O sea, no saben asociar lo que hicieron en la noche. Y a veces uno lo filma y no se pueden ¿No lo reconocer. no lo recuerdan? No lo recuerdan, lo ven como un elemento del sueño. Sí. Y como no es un sueño tampoco REM, no hay un recuerdo que fue ensoñado con lo que hicieron. Bueno, obviamente son situaciones extremas que se dan y cuando se dan hay que saber advertirle porque hay tratamientos. Y después tenemos la variante anoréxica, que son los pacientes que de golpe, ante una situación con una personalidad esquemática, dicen, bueno, tengo que adelgazar porque tengo un casamiento, y empiezan a no comer y hacen ayunos. Claro. Ayunos largos, se enganchan con las redes, con el tema de los ayunos intermitentes y hacen ayunos mucho más largos que el intermitente dice. Entonces, si el intermitente dice 14, bueno, yo hago 20 horas o un día entero, o pasan días, un día o dos sin comer, cosa que se puede ocurrir. Y esos pacientes al final terminan en un proceso obsesivo de no querer comer. Es decir, que la tendencia existe, no se produjo la enfermedad como tal, pero esa tendencia se empieza a expresar en función de las situaciones que tiene el paciente. Sí. Los otros fenotipos son fenotipos más pequeños, que es el comedor, el hambriento digestivo, que son esos pacientes que tienen necesidad de comer al mediodía y si no comen hacen un escándalo porque el estómago les duele y tienen que comer. Después están, obviamente, el grupo de los que tienen metabolismo bajo, que son pacientes que es una excepción. Y después, finalmente, está el hiperfágico, que son esos comedores excesivos que terminan en hiperobesidad. Esos pacientes que tienen 200, 300 kilos de peso y son pesos tan exagerados que se justifican únicamente porque tienen una necesidad de comer y comen todo el día mucho. Sí. Jorge, generalmente, bueno, esto que hablas es muy común en los adolescentes. Ahora que el tema es en la adultez. ¿Por qué son los factores? Porque en la adolescencia podemos entender los modelos que vemos, las redes sociales, bueno, que por suerte creemos que está cambiando. Pero en la adultez, ¿cuáles serían los factores que están incidiendo para que suceda esto? En la adultez, estas tendencias se expresan. Es decir, no sos una bulímica, pero casi. Entonces pasaste tu maduración, quedó, tu mecanismo cultural fue controlado y de golpe suscitan situaciones. Por ejemplo, mujeres que entran en menopausia y que en menopausia entra todo un proceso psicológico de reobservación de su vida. Entonces son momentos donde quieren modificar su estructura corporal, quieren modificar, entonces, o empiezan a tener pérdida de afectos, cambios de afectos, entonces se involucran en situaciones de trastornos de conducta alimentaria para lograr objetivos. Sí. No sé si me logro explicar el tema, pero sí, está clarísimo. De golpe una mujer dice, bueno, yo qué sé, se divorció, Sí, o enviudó, o lo Pues que sí, sea. el impacto emocional un es impacto más emocional determinante. importante, entonces pretende volver a tener una situación y empieza a hacer cambios y trastornos de conducta relacionados con esto. Y la ansiedad seguramente factor clave. La ansiedad es un factor importantísimo en toda esta situación. ¿Por qué haces hincapié en la mujer, Jorge? Generalmente estos trastornos se dan en una relación de 8-1, de 8-2, perdón. 8-2. O sea Es que un montón. Es un montón. Es mucho más importante en la mujer que en el varón. Inclusive hay que analizarlo desde el punto de vista de las estadísticas de por qué. Entonces analizamos, por ejemplo, el hecho de cuál es el concepto de la menopausia, que es un concepto que se está modificando mucho. De hecho, si vos lo vas a ver desde el punto de vista cognitivo, la mujer es mucho más inestable en su proceso de ovulación y menstruación.
Y en la menopausia viene una etapa de estabilidad donde realmente las mujeres logran un nivel de éxito brutal. Las mujeres más exitosas del mundo, en el mundo de la ciencia, en el mundo de los negocios, son las mujeres menopáusicas. ¿Por eso decir que está cambiando o por qué? Eso está cambiando, porque pero todavía quedan generaciones donde la mujer sufre mucho el proceso menopáusico. Porque existe el recuerdo previo de generaciones previas donde la menopausia significa una etapa de pérdida. ¿De acuerdo? Jorge, es y cierto... todo eso, disculpa, Sí, produce un trastorno que hay que analizarlo. Fíjate que en obesidad nosotros hacemos mucho hincapié en eso y de hecho tenemos, cuando nos formamos, capítulos importantes del estudio del proceso menopáusico. También pasa con el varón, ¿no es cierto? Cuando empieza la adultez, entonces empieza a tener ciertos fenómenos andropáusicos, entonces empiezan a analizar o pierden la condición de eficiencia deportiva o de eficiencia, entonces empiezan a tener cambios que hacen que empiecen a darse conductas de este tipo. Pero los trastornos de conducta alimentaria generalmente las mujeres es un sector donde nosotros vemos mayor índice de situaciones, ¿de acuerdo? Esto te quería preguntar porque tocabas el tema de la menopausia. ¿Es un mito o es cierto que cuesta más adelgazar y que te quedás en ese peso, incluso tendés a aumentar de peso? Claro, lo que pasa es que la grasa se distribuye en función de las hormonas. Y cuando vos tenés muchos estrógenos, tenés hormonas, o muchos testosterona, tenés hormonas, la grasa se te distribuye en función de eso. Hay momentos donde esa grasa ya no se distribuye de esa manera, entonces es más difícil, por ejemplo, bajar la pancita en la menopausia. Y en la obesidad hay dos temas importantes, aunque parece mentira. Están las que miran la carita. Entonces, cuando nosotros hablamos con las pacientes y todo lo demás, son observadores de cara, de hecho tienen espejitos de cara y habían tratamientos donde le poníamos un espejo completo, que se miraran, que se observaran, que empezaran a incorporar, porque había una especie de disarmonía entre la observación y lo que realmente su cuerpo tiene. Y después la pancita. Aunque te parezca mentira, dice, yo me quiero quitar esta pancita, te dicen, nada más, como si fuera un elemento extraño alejado del resto del cuerpo. Estas disociaciones son disociaciones que se dan. Cuando se presentan, lo que hay que saber es que tiene terapia y tiene tratamiento. Claro. Psicoterapéutico y farmacológico, ¿de acuerdo? Sí. Fíjate que cuando hay anorexia, bueno, en función de los estudios de los circuitos hipocampales, que son circuitos del cerebro donde justamente están actuando acá, bueno, hay un cierto grupo de medicamentos, la ciproheptadina, por ejemplo, que vos podés tratar al paciente con anorexia, con ciproheptadina, y el paciente empieza a comer y relaja esa condición. Y por otro lado, cuando hay fenómenos bulímicos, hay que elevar un neurotransmisor en el cerebro que se llama serotonina. Esto se ha evidenciado, porque en medicina tenemos algo muy importante, que es medicina basada en la evidencia. Entonces, la evidencia dice que cuando hay una tendencia bulímica o un trastorno de conducta alimentaria en un adulto con tendencia bulímica, la fluoxetina o en remedios similares que elevan la serotonina mejoran esta condición. Acá, este grupo es un grupo muy vulnerable, porque son grupos que necesitan cambios y a veces no asumen los cambios fisiológicos o fenotípicos que tienen. O sea, entonces uno ve a la mamá y dice, bueno, yo no quiero ser igual que mi mamá o cosas así. Existe hoy día lo que se llama la posverdad. Sí. Que lo hablamos la otra vez con respecto al colágeno, pero lo podemos hablar ahora con respecto al magnesio, al zinc, a los análisis. Son pacientes que se someten a estudios de laboratorio, van y le piden, ay, yo quiero ver cómo están mis vitaminas, mis minerales, sin necesidad. Son todos estudios que salen normales, hay un sobreuso de estudios, hay una sobrenecesidad de hacer esto y hay un mercado que sabe que existe esta situación, entonces te venden el magnesio, el zinc, el potasio, esto, lo otro, que te falta esto, que te falta lo otro. Es toda una especie de medicina chamánica, que no tiene evidencia. Yo les pido que traten de alejarse de todo ese tipo de elementos. Un cuerpo humano que funciona tiene todo. No hay déficit de magnesio, por ejemplo. No existe el déficit de magnesio. No sé por dónde escuché que en la Argentina el 85% tiene... ¿De dónde? Si no hubo ningún estudio en la Argentina estadístico que diga que hay déficit de magnesio. Y por otro lado, el magnesio cuando falta es grave. Y es grave porque hay una patología renal que la produce.
¿de acuerdo? No porque te falta magnesio, porque te falta una pastillita de magnesio. De hecho, el magnesio es un elemento que como no nos hace falta, se evacúa. Entonces a veces produce arrastre intestinal y te produce catarsis, entonces muchos pacientes lo usan como laxante. Pero bueno, es un laxante en tal caso, pero no es un elemento necesario para la vitalidad. Estas etapas y estos trastornos de conductas alimentarias tienen mucho que ver con todo este contexto. Y de hecho, en obesidad, que usamos, nosotros tenemos que estudiar psiconeurofarmacología, Sí. es decir, toda la situación del paciente. La obesidad no es solamente un problema de alimentos, ¿de acuerdo? La nutrición es casi como la consecuencia. La causa tiene una gran cantidad de elementos neuropsicológicos que hay que tener en cuenta. Por eso que es muy importante analizar esto. La conducta alimentaria existe, el trastorno de conducta alimentaria existe y en la consulta médica está la solución. Muy bien. Jorge, muchísimas gracias. No. Siempre lindo tenerte los jueves. Gracias a ustedes. Llévate este aplauso gigante. Felicidades. Gracias. Jorge Pujol con nosotros. Hasta el Vale. jueves que viene.